Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a realizar la exposición acerca del tema de el impacto de la era del guano en el desarrollo económico del Perú republicano. Ahora le cedo el pase a mi compañera. Buenas tardes, profesor. A mí me tocó el tema 1, la agricultura y la economía industrial mundial, guano y agricultura. El guano de las islas es considerado un superfertilizante dado que al provenir de las aves marinas es un abono netamente orgánico que posee un alto contenido de nutrientes que incrementan la fertilidad y el rendimiento de las tierras agrícolas, así como la calidad de los cultivos. La agricultura impulsa la economía de la mayoría de los países en el desarrollo. Históricamente, muy pocos países han experimentado un rápido crecimiento que no hayan estado precedidos o acompañados del crecimiento agrícola. El comercio de guano durante el siglo XIX desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de prácticas agrícolas intensivas y llevó a la colonización formal de islas remotas en muchas partes del mundo. Durante el siglo XX, las aves productoras de guano se convirtieron en un importante objetivo de conservación. Aún hoy el guano es un producto muy apreciado, especialmente en la agricultura ecológica. Utilizado desde tiempos ancestrales, el guano de las islas convirtió al Perú en una potencia agrícola durante el imperio de los incas y contribuyó a que se aprovecharan casi todos los pisos ecológicos para la siembra y cosecha de una gran biodiversidad de cultivos que hoy son el sustento de la seguridad alimentaria en nuestro país. En el siglo XIX, el guano de las islas fue protagonista de su desarrollo económico como principal fuente de divisas y tras más de un siglo de estar rezagado por la industria agroquímica, el superfertilizante natural vuelve a posicionarse como un aliado fundamental de los agricultores para optimizar su productividad. Muy buenas tardes ante todo. A mí me tocó hablar del tema 2, que es contrato Dreyfus, guano y burguesía. El contrato de Dreyfus fue un acuerdo comercial firmado en París el 5 de julio de 1869 entre los representantes del Estado peruano y la Casa Dreyfus y Hermanos, empresa cuyo titular era Auguste Dreyfus. Fue aprobada por el gobierno el 17 de agosto de 1869 en medio de una gran polémica que dividió a la opinión pública. Posteriormente se hicieron algunas mejoras y ampliaciones. Por medio de este contrato se comprometía a adquirir del Estado peruano 2 millones de toneladas de guano valoradas en 75 millones de soles que debía abandonar. Al mismo tiempo debía comprometerse a un adelanto de 2 millones de soles mensuales. Guano y burguesía. Entre 1862 y 1868 se cristaliza y se desarrolla un proceso de primera importancia para la historia social del Perú. Hasta 1862 la explotación y venta del guano estuvieron confiadas a varias casas comerciales extranjeras como la de Anthony Gibbs. Al expirar en 1862 su contrato firmado una década antes, la casa Gibbs no pudo obtener la renovación del mismo. El gobierno del mariscal Castilla prefirió, no sin reticencias, entregar esta consignación a un grupo de comerciantes peruanos, asociados bajo el nombre de Compañía de Consignatarios Nacionales. La Compañía de Consignatarios Nacionales agrupada a comerciantes peruanos o extranjeros quienes a través de un acuerdo con el Estado de Perú se encargaba de todo el proceso de explotación, exportación y venta del guano. El Estado recibía una porción de ingreso producto de este proceso. En 1862, con la posesión casi exclusiva de la consignación del guano, podía fortalecer aún más, como en efecto lo hizo, este proceso de recuperación, pero el problema, como mencioné hace un momento, es justamente porque esta masa monetaria no pudo convertirse en capital y porque este grupo, en lugar de utilizar estos recursos en la transformación de la economía peruana, optó por su conservación en una clase rentista. Gracias. Bueno, profesor, ahora voy a pasar a explicar el tema 3,
El impacto social del guano. Los ingresos del guano permitieron que el Estado invirtiera en infraestructura y en obtener una mayor presencia en el país, luego de varias décadas de estancamiento económico. La guerra de independencia y las guerras civiles entre caudillos tuvieron como resultado un Estado arruinado económicamente y sin un liderazgo político capaz de revertir esta situación. Afortunadamente para el Perú, el descubrimiento de yacimientos de excremento de aves llamado guano en las islas frente a las costas del Imérica permitió que ingrese grandes cantidades de dinero a la economía peruana. Esta masiva exportación fue posible gracias a las grandes demandas de fertilizante que los campos de cultivo europeo demandaban y donde el guano se constituía como un producto valioso. Los ingresos del guano permitieron que el Estado invirtiera en infraestructura y en obtener una mayor presencia en el país, luego de varias décadas de estancamiento económico. En este escenario ocurrió una modernización del país y de las instituciones estatales con miras a superar las limitaciones políticas, sociales y económicas que habían impedido el desarrollo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Hoy día le voy a explicar sobre el fin del tributo indígena y la esclavitud. Las medidas más populistas de Castilla mejorar del tributo a los indios y liquidar la esclavitud negra tuvieron sus repercusiones en los gastos del Estado. La manumisión de casi 26.000 esclavos en 1854, como por ejemplo, se hizo mediante el pago de 300 pesos por cada esclavo liberar a sus propietarios. El costo de esta medida fue de casi 8 millones de pesos y su financiamiento pudo ser posible gracias al dinero generado por el guano. No es difícil sospechar que algunos propietarios declararon tener más esclavos de los que realmente tenían y así recibir mayor cantidad de dinero. Lo importante es señalar que esta medida puso en manos de la clase alta una suma importante de dinero para ser reinvertidos en la agricultura. Parte del mismo se utilizó en contratar la llegada de trabajadores chinos bajo un sistema de esclavitud disfrazada. En ese sentido es importante decir que el proceso de manumisión en el Perú fue lento y parcial. En 1921 San Martín declaró libres a todos los hijos de esclavos nacidos desde el 28 de julio y a los mayores que se enrolarán en el ejército. Los propietarios agrícolas protestaron y todo quedó en nada. Pero con los años llegó un momento en los que el agricultor vieron que un esclavo era caro de mantener, rendía poco y que la mano de obra resultaría más barata, convirtiendo a los esclavos en peones libres. Obligado a trabajar en la hacienda a cambio de alquilarles en duras condiciones una pequeña parcela de tierra. Así nacieron las llamadas chacras de esclavos. Por otro lado, en Lima, el 60% de los esclavos vivían en las áreas urbanas, dedicándose al servicio doméstico y no a tareas rurales. El número de esclavos negros iba decreciendo con los años, y el precio de cada uno también, evidenciándose una desintegración del régimen esclavista, previo al 1854, año de la manumisión, cuando Ramón Castilla decretó en Huancayo la historia médica. El número de esclavos en el Perú era de casi 26.000, cifra que representaba apenas el 1,3% total de la población. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hacer la presentación del tema 5, el cual corresponde a la compensación de la manumisión. Todo esto comienza a partir del nuevo gobierno dirigido por Castilla y su ministro de Hacienda, Domingo Elías. Se volcaron en un plan de compensar a los ex dueños de los esclavos, a medida que repetían diversas formas favores oficiales otorgados a un pequeño grupo de privilegiados. Indicó que las medidas de Castilla al exonerar el tributo a los indios y liquidar a la esclavitud negra tuvieron sus repercusiones en los gastos del Estado. La manumisión de casi 26.000 esclavos en 1854, por ejemplo, se hizo mediante el pago de 300 pesos por cada esclavo liberto a sus propietarios. El costo de esta medida fue de casi 8 millones de pesos y su financiamiento pudo ser posible gracias al dinero generado por el guano. A partir de esto, los más beneficiados, gracias al decreto de manumisión, fueron Domingo Elías, el cual fue indemnizado con 111.000 pesos en vales por 370 esclavos. Otros que fueron beneficiados fue Fernando Carrillo de Alborzo, Antonio Fernández de Prada y Mariano Osma.
este proceso de compensación de la manumisión estuvo plagado de inexactitudes, especulación y reclamos exagerados o abiertamente fraudulentos. Tampoco era difícil sospechar que algunos propietarios declararon tener más esclavos que los que realmente tenían y así mayor cantidad de dinero podrían recibir. Lo más importante es señalar que esta medida puso en manos de la clase alta una suma importante de dinero para ser reinvertido en la agricultura. Parte de los mismos se utilizó para contratar la llegada de trabajadores chinos bajo un sistema de esclavitud disfrazada. Bueno, Castilla y Elías llevaron a cabo con una inusual celebridad este proceso de indemnización que tuvo cargado de favoritismo. Pagaban así favores políticos para asegurar el respaldo de la élite al nuevo régimen. Buenas tardes, profesor. Hoy le voy a explicar sobre la crisis económica del guano. Si bien los grandes ingresos como producto de la exportación del guano permitieron construir un país más moderno en varios aspectos, lo cierto es que en vez de finalizar un ciclo comercial, con este producto en el país estaba inmerso de la crisis, un establecimiento económico. Las ganancias no logradas en el país proveyeron una economía sostenida y a largo plazo por el Jorge Basadro llamado espectro periodo. Bueno, le voy a explicar un poco más sobre el guano. La era del guano, también llamado la República del Guano, fue una época de la historia republicana del Perú entre 1845 y 1866, durante lo cual la exportación del guano de las islas de la costa transformaron la economía de política nacional del considero su inicio con el primer gobierno del general Ramón Castillo. Entre estos gobiernos en el Perú logró alcanzar una economía estable. Luego, la crisis económica del producto de la caída del precio mundial del guano produjo un esclarecimiento económico político que nos llevó directamente a la derrota de la guerra contra Chile el 24 de octubre de 1862. Marigal Miguel de San Ramón Mesa, el elegido presidente de la República. Bueno, le voy a explicarles sobre el guano. Fue una alternativa de desarrollo económico para el Perú. Permitió al gobierno recompensar a los que les apoyaron financieros gran ejército. Los beneficios del guano eran el premio que incrementaba las ganancias privadas de los partidos que eran capaces de generar el control del Estado. Bueno, le voy a explicar sobre el impacto del guano. El guano ya era conocido por los incas en Europa. Hubo una gran demanda por ser un excelente fertilizante. Se explotaron las tres islas de Chincha, centenario de barcos cargaban el guano, cerca de 4.000 millones de toneladas por año, producido por el ingreso anual de 4.800, 500.000 pesos. Muchas gracias, profesor.